Martes 28 de julio, 17ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él le contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Evidentemente en esta parábola, en esta explicación de la parábola, está hablando del final de los tiempos. Tiene un sentido escatológico, es el juicio final. Y este evangelio es continuación de uno anterior, donde describe el Señor la acción del maligno, que lo llama enemigo, es decir, el que siembra la cizaña durante la noche. El maligno, Satanás, el diablo, el demonio, la antigua serpiente, el dragón, es siempre el mismo. Y es el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Odia a esta ínfima criatura que somos nosotros y que un día puede alcanzar el cielo, de donde él fue expulsado. Y actúa en las tinieblas. Lo propio de él es la oscuridad, porque habiendo sido ángel de luz, por eso se lo llamaba también Lucifer, se hizo a sí mismo ese ser oscurísimo, señor del reino de la muerte, del infierno, de las eternas tinieblas. Hoy no se habla de él. Desde hace tiempo que si lo mencionamos como el principal enemigo nos tildan a nosotros de oscurantistas. Es curioso y es ridículo, ¿no? Es todo lo contrario. Y nos dicen que promovemos fábulas medievales. Pero bueno, ahora menos, porque quienes lo promueven y lo hacen a cara descubierta son sus seguidores. Ahora se ha quitado la careta, ¿no? Desde los satanistas con sus llamadas misas negras, hasta los masones, luciferinos, los seguidores de Baphomet, que es siempre el mismo personaje, ¿no? Pero es que ya en esto hay toda una colección. Cuando menos se podía hablar hace unos años de este ser siniestro, el Santo Padre nos dejó, Pablo VI me refiero, una memorable catequesis. Fue el 15 de noviembre de 1972 que impresionó a muchos y muchos escandalizó, por supuesto, claro. Y sorpresivamente comenzó preguntándose cuáles son hoy las mayores necesidades de la Iglesia. Fijémonos, ¿no? Y hoy nos podemos preguntar, ¿cuál es la mayor necesidad de la Iglesia hoy? Y dirán, los pobres, dedicarse a los pobres. Otros dirán recuperar la fe. Bueno, ¿saben qué dijo el Santo Padre? Dijo: no os asombre como simplista o aún más como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las mayores necesidades de la Iglesia es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Ahí está la necesidad más grande, defendernos del demonio. Estamos en plena guerra, queridos amigos. Hoy voy a tomar un poco más de tiempo porque voy a dedicarlo a esta catequesis para recordarla, porque es fundamental. Decía el Santo Padre, antes de aclarar nuestro pensamiento, os invitamos a que abráis el vuestro a la luz de la fe sobre la visión de la vida humana, visión que desde el punto de vista de observación se extiende inmensamente y penetra hasta singulares profundidades. A decir verdad,
El cuadro que estamos invitados a contemplar con realismo global es muy hermoso. Es el cuadro de la creación, la obra de Dios, que Dios mismo, como espejo exterior de su sabiduría y su potencia, admiró en su belleza sustancial. Se refiere a Génesis cuando digo que todo lo que hacía era bueno. Es decir, Dios se complace en su propia creación. Y dice luego, es también muy interesante el cuadro de la dramática historia de la humanidad, de la que emerge la historia de la redención, la historia de Cristo, de nuestra salvación, con sus magníficos tesoros de revelación, de profecía, de santidad, de vida elevada a nivel sobrenatural, de promesas eternas. Si se sabe contemplar bien este cuadro, es imposible no quedar fascinados. Todo tiene un sentido, todo tiene un fin, todo tiene un orden y todo deja entrever una presencia trascendente, un pensamiento, una vida y finalmente un amor. De tal modo que el universo, por lo que es y por lo que no es, se nos presenta como una preparación entusiasmante y embriagadora de algo mucho más bello, mucho más perfecto. Esta creación que nos lleva se está refiriendo al cielo, por supuesto. Y luego dice, la visión cristiana del cosmos y de la vida es pues triunfalmente optimista. Y esta visión justifica nuestra alegría y nuestro reconocimiento de vivir. Por eso cantamos nuestra felicidad celebrando la gloria de Dios. Se refiere a cuando nosotros cantamos el Gloria en la misa. Vemos cómo tiene un sentido la liturgia, no solo en automático. Yo voy glosando lo que el Santo Padre dice. Bueno, y luego sigue diciendo, preguntándose, pero ¿esta visión es completa? ¿Es exacta? Y aquí entra el tema, dice, no nos importan nada las deficiencias que existen en el mundo, los desajustes de las cosas con respecto a nuestra existencia, el dolor, la muerte, la malicia, la crueldad, el pecado, en una palabra, el mal. ¿No vemos cuánto mal hay en el mundo? Especialmente cuánto mal moral, un mal que es al mismo tiempo, aunque de forma diversa, contra el hombre y contra Dios. ¿No es quizás un triste espectáculo, un misterio inexplicable? Y no somos nosotros precisamente los que damos culto al Verbo, los cantores del bien, nosotros, los creyentes, los más sensibles, los más turbados por la observación y por la experiencia del mal. Claro. ¿Quiénes más sufren ese mal? Los que más creen. Dice, y lo encontramos en el reino de la naturaleza. Es decir, el mal lo vemos. Como unos animales matan a otros y todo eso está en el reino de la naturaleza. Y dice, donde tantas de sus manifestaciones nos parecen denunciar un desorden. Pensemos, qué sé yo, en un tsunami, ¿no? Dice después, lo hallamos en el ámbito humano, donde encontramos la debilidad, la fragilidad, el dolor, la muerte y algo todavía peor. Una doble ley en conflicto continuo, la que querría el bien y la que está dirigida al mal. Tormento que San Pablo pone en humillante evidencia para demostrar la necesidad y la fortuna de una gracia salvadora. Esto es de la salvación traída por Cristo. Se refiere a Romanos 7, cuando dice que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, porque esa ley la tengo en mi carne. ¿Y quién me va a librar de esto? Dice, bueno, la gracia, Cristo, ¿no? Y luego dice, como diciendo que esto no era nuevo, ya el poeta pagano había denunciado este conflicto interior en el corazón mismo del hombre. Se refiere a Ovidio cuando dice, video meliora provoque deteriora sequor. Quiere decir, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Hallamos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es una separación de Dios, fuente de la vida. Y después, a su vez, ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. Y aquí, atención,
con lo que sigue diciendo el Santo Padre. El mal no es ya solo una deficiencia, sino una eficiencia. Es decir, no es algo que, el mal algo que falta y por eso no está el bien, sino una eficiencia, algo que se hace. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Aquellos que digan, el infierno no existe, el demonio no existe. Y lo dicen en la iglesia, atención, ¿eh? Y dice, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo. Algo que no tiene su origen como toda criatura en Dios. O quien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia. Es decir, el mal está personificado con Satanás. Ese que dice eso también está fuera de la enseñanza de la Iglesia. El problema del mal, visto en toda su complejidad y en su carácter absurdo, respecto a nuestra racionalidad unilateral, se hace obsesionante. Constituye la más fuerte dificultad para nuestra inteligencia religiosa del cosmos. Con razón sufrió por ello durante años San Agustín, cuando decía, Coreban unde malum et non erat exitus. Buscaba de dónde provenía el mal y no encontraba explicación. Y aquí, pues, dice, la importancia que asume el tomar conciencia del mal para nuestra correcta concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Cristo mismo nos ha hecho advertir esta importancia. En primer lugar, en el desarrollo de la historia evangélica, al principio de su vida pública. Se refiere a la triple tentación de Cristo, que es Satanás que lo tienta. Y más tarde dice muchos episodios evangélicos en los que el demonio se cruza en el camino del Señor y aparece en sus enseñanzas. Y cómo no recordar que Cristo, refiriéndose 3 veces al demonio como adversario suyo, lo califica de príncipe de este mundo. La realidad invasiva de esta nefasta presencia aparece señalada en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama Dios de este siglo y nos pone sobre aviso con relación a la lucha en la oscuridad que los cristianos debemos sostener no solo con un demonio, sino con una terrible pluralidad suya. Es decir, no hay un solo demonio, hay muchos demonios, aunque hay uno que es el jefe, que es Satanás. Cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las incidas del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne solamente, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Eso está en Efesios 6. Y que no se trata de un solo demonio, sino de muchos, nos lo indican muchos pasajes evangélicos. Pero el principal es uno, Satanás, que quiere decir adversario, el enemigo. Y con él muchos, todos, criaturas de Dios, pero degradadas, pues han sido rebeldes y condenadas. Es todo un mundo misterioso, trastornado por un drama infeliz de que conocemos bien poco. Sabemos, sin embargo, muchas cosas de este mundo diabólico, que atañen a nuestra vida y a toda la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador falaz y fatal del primer pecado, el pecado original. Desde aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del que solo la redención de Cristo nos puede liberar. Y sobre todo la preciosísima sangre, ¿no? Es historia que dura todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo. Estaba todo un rito de exorcismo del bautismo. Y la frecuente referencia a las Sagradas Escrituras y la liturgia a la agresiva y oprimente potestad de las tinieblas. Es el enemigo número 1, el tentador por excelencia. Sabemos así que de este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Debemos recordar la reveladora parábola evangélica del trigo y la cizaña, justamente de la que hablamos. Es el homicida desde el principio y padre de la mentira, como lo define Cristo.
ese que incide sofísticamente el equilibrio moral del hombre, es el encantador pérfido y astuto que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar. Y ahora, ¿cuántos desordenados son? Impulsados, toda esta ideología de género es diabólica, para introducir en ellos desviaciones tan nocivas como conformes en apariencia con nuestras estructuras físicas o psíquicas o con nuestras aspiraciones instintivas y profundas. Este capítulo sobre el demonio, sobre el influjo que puede ejercer, lo mismo en cada persona que en comunidades y sociedades enteras o los acontecimientos, sería un capítulo muy importante de la doctrina católica que habría que estudiar de nuevo, mientras hoy se estudia poco, decía. Hoy prefiere mostrarse fuerte y sin prejuicios, adoptar una actitud positivista, aunque después se den crédito tantas gratuitas ideas supersticiosas. Es decir, muchos dicen, no, todo esto es superado, y después terminan en supersticiones, en magia. O aún peor, dice, se abre la propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, dice, esta alma a las experiencias licenciosas de los sentidos, aquellas deleterias de los estupefacientes en las drogas, o también a las seducciones ideológicas, fisuras estas a través de las cuales el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la mentalidad humana. ¿Se entiende esto? Lo que estamos viviendo ahora, ¿cómo no se va a meter? Si le está dando licencia, todo permiso se le está dando. No es que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica, dice, pero sin embargo es cierto que quien no vigila sobre sí mismo con cierto rigor moral, se expone al influjo del mysterium iniquitatis, es decir, el misterio de la iniquidad, al que San Pablo se refiere en la segunda carta a los tesalonicenses, del cual yo tantas veces hablé. Y se pregunta, ¿existen signos y cuáles son de la presencia de la acción diabólica? Y también se pregunta cuáles son los medios de defensa contra ese peligro insidioso. Bueno, la respuesta a la primera pregunta, los signos del maligno parecen a veces evidentes. Por ejemplo, la acción allí donde la negación de Dios es radical, sutil y absurda, allí donde la mentira se afirma, hipócrita y potente contra la verdad evidente, allí donde el amor queda apagado por un egoísmo frío y cruel, allí donde el nombre de Cristo se impugna con odio, consciente y rebelde. Lo vemos, todo esto que odio a Cristo y destruir la cruz, ahí está el demonio. Donde el espíritu del Evangelio es adulterado y desmentido, atención, dentro de la iglesia, cuando se adultera el espíritu del Evangelio, allí donde la desesperación se afirma como última palabra. Este, dice, es un diagnóstico demasiado amplio y difícil. Pero, dice, también la literatura moderna incluso ha dedicado páginas famosas. Por ejemplo, se refiere a las obras de Bernanos, que tanto yo recomiendo leer a Georges Bernanos, que es aquel de Memorias de un cura de campaña, ¿no? Y bueno, y otros también de las carmelitas, bueno, muchos hay. Dice, nosotros sabemos, escribe el evangelista San Juan, que somos de Dios, hemos nacido de Dios, mientras que el mundo todo está bajo el maligno. ¿Y qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio? Bueno, todo lo que nos defiende del pecado, que nos separa por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva, la inocencia asume un aspecto de fortaleza. Y todos recordamos además en qué gran medida la pedagogía apostólica simbolizada en la armadura de un soldado, que son las virtudes que pueden hacer invulnerables al cristiano. Leer, por ejemplo, Romanos 13, 12, Efesios 6, 11, etc. El cristiano debe ser militante, debe vigilar y ser fuerte. Debe recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar determinadas incursiones diabólicas. Jesús nos enseña la oración y el ayuno. Y yo aquí agrego a la Santísima Virgen, ¿de qué está hablando? Constantemente de la oración y el ayuno. Y el apóstol sugiere además, no te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien.
pero sobre todo también tenemos, dice el Santo Padre, para finalizar, el Padre Nuestro cuando lo rezamos y decimos conscientemente, líbranos del mal. Que la traducción también es líbranos del maligno, del malo, líbranos a malo, líbranos del maligno. Bueno, más se puede decir, pero esto creo que era muy importante sobre la acción del demonio, su presencia en este tiempo. La Virgen nos lo viene advirtiendo en este último mensaje, del cual también me voy a hablar, de esta cosecha que está haciendo Satanás. No tengamos miedo, tenemos nuestras almas, tenemos el rosario, la oración, la vida, estado de gracia, los sacramentales que nos ayudan para repeler. Y adelante, sin miedo. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.